Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, como todos los días a las 16 horas de la República Argentina, a Mi Producto La Voz. ¿Cómo están? ¿Cómo los has tratado este jueves? Nosotros felices, ¿eh? Con un poquito de frío, aquí sigue bajando la temperatura, saludamos a todos los que se van sumando en esta tarde hermosa, pero como les decía, alegres, felices de encontrarnos en este espacio en común donde compartimos esos temas que tanto nos gustan, que se relacionan con nuestra gran pasión, que es la voz, en esta primera fase exploratoria, porque mi producto La Voz te permite justamente entrar en contacto con la información, dar el primer paso para luego seguir informándote, avanzar en la información, poder elegir cursos, talleres. Empezamos con algo gratuito y luego podemos elegir algo más sistematizado. Gracias a todos los que se van sumando. Voy a saludar a Cecilia porque ya voy a estar hablando con ella en un ratito. Hola Coque, hola Cecilia. Y mientras que vamos dando tiempo a que todos se vayan sumando a esta propuesta, les decía que es dar el primer paso, animarse, ¿eh? Eso es el emprendedor, tener una idea y poder dar el primer paso para luego otro y así avanzar. Es una fase exploratoria. Mi producto La Voz se trata de un espacio de difusión, de expresión, todas noticias a favor y de la formación del artista de la voz. Y hoy vamos a seguir hablando de canto, voz, justamente de música. Voy a ir anunciando a la persona que justamente Cecilia Dávila, que ya la conocemos, es de Ecuador, licenciada de magíster en música, cantante, compositora, instructora de yoga certificada. Ella es autora de técnicas que combinan respiración, meditación y posturas en el dominio de la voz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, nuevamente, Cecilia. ¿cómo Un estás? gusto tenerte aquí nuevamente. Voy a seguir comentando, presentándote. Tiene más de 15 años de experiencia en educación musical, desarrolló el programa vocal de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, y dirigió el departamento de canto desde el 2013 al 2017. Actualmente se encuentra promocionando su primer disco como solista, que le vamos a pedir que nos cuente todo, Efecto Moiré, en el que presenta temas de su autoría y que tienen la amplia variedad de influencias musicales, entre ellas música ecuatoriana, brasileña, latinoamericana, jazz, me encantan todas. Ha realizado presentaciones en diferentes escenarios, en India, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, con artistas nacionales, artistas internacionales. ¡Wow! ¡Qué carrera! Hermosa. Bueno, nos vas Muchas a contar todo, ¿no? Acerca Bueno, de tu nuevo disco. Sí, empecemos por ahí y luego vamos a ir abordando los temas que tenemos para hoy, que son muchos. Contame un poquito el tema este que ha sido tan promocionado, Necesito Gente. Contame en el contexto de pandemia, los invito a escucharlo porque realmente es muy linda la letra. ¿Cómo te inspiraste con esto para escribir? ¿Cómo te dieron bueno, ganas? mira, mira, creo que esto de necesitar gente es un tema que siempre está actual. Como seres humanos siempre necesitamos del contacto de otros. Entonces, creo que el tema ahora más que nunca aborda estos temas, ¿no? De esto de vivir en el encierro, con el distanciamiento social, nos damos cuenta aún más ahora de lo importante que es, aunque sean momentos como que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Como, mm, ¿qué importancia tiene irse a tomar un café con un amigo? Ahora nos damos cuenta que es tan importante tener la libertad de poder ver a tus amigos, a tu familia, en el momento en el que tú quieras, ¿no? Como hemos perdido Así un poco esa somos. libertad. Sí, y Cuando nos falta, nos damos cuenta. nos hace falta el contacto, el ver a la gente, no es lo mismo, o sea, si bien nos ha unido más como mundo, siento que el mundo se ha hecho más chiquito, entonces estas conversaciones que tenemos tú y yo ahora, tú en Argentina, yo en Ecuador, tal vez antes no se nos hubiera ocurrido, pero ahora hay como esta necesidad de como unirnos con otras personas en el mundo y eso es bonito, es súper interesante. Como te digo, siento que el mundo se hace más chiquito y tenemos acceso a más lugares, a más personas interesantes, pero no es lo mismo que el contacto personal. O sea, a mí me encantaría conversar contigo frente a frente, Vivi. Eso es lo que yo quisiera Sería realmente, y darte maravilloso. un beso y abrazarnos al despedirnos, Ay, como sí. eso es lo que Y yo nosotros somos quisiera. del abrazo, del beso, y ahora la nueva normalidad nos va a tener ahí, ¿no? Cortitos en el sentido que muchos por miedo también van a quedar secuelas durante un Sí, tiempo,
eh, Sí, va a existir un distanciamiento que lo vamos a poner nosotros mismos, porque esto de abrazarse, van a quedar miedos, a eso me sí, refiero, hasta que todos lo podamos superar. Pero me encanta la propuesta de tu tema, que además pasaste por varios medios en tu país sí. y cómo llega a la gente, ¿no es cierto? En este momento que necesitamos tanto compartir con los demás. Y la música que nos une, la voz, llega con esa calidez, lo decimos todos los días, te acaricia el alma, te llega al corazón, es maravilloso. Y además, bueno, sos compositora, escribís con frecuencia, Sí. te gusta escribir. Bueno, me encanta escribir. Siento que se pueden encontrar historias en cualquier situación de la vida. Te cuento que una de las historias que escribí es sobre la absenta. No sé si has tomado, has probado alguna vez la absenta. No, Ya. no sé. No sé si esto es así adecuado para el medio en el que estamos, pero bueno, el absenta es un licor Ah, que bueno, licorcito. que hace tiempos tenía como estos efectos alucinógenos. Entonces lo tomaban como en Francia, los bohemios, los escritores, los poetas, y luego como que lo prohibieron porque era demasiado fuerte. Ahora ya no tienes estos efectos, ¿no? Pero bueno, un día me tomé la absenta y sentí cosas raras, o sea, no es como un licor normal, entonces escribí una canción para eso. O sea, y con esto solo te cuento que es interesante encontrar historias en cualquier cosa que te pase en la vida, ¿no? Incluso pueden ser historias que no son tuyas, sino que tú viste algo o que las ves a través de alguien cercano a ti o simplemente ves pasar o incluso una obra de arte no sé, te gatilla algo que te hace escribir una línea, incluso otra canción, una película. Entonces es estar como atentos a tu alrededor. Alerta, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso, Observando. así es. Sí, tal cual. Bueno, los comunicadores también, de alguna manera estamos alertas a todo lo que pasa a nuestro alrededor y eso es inspiración para poder seguir hablando y, como en este Claro. caso, ¿no? Seguir adelante con nuestra conversación. Contame un poquito cuánto entrenás vos o ensayás antes de subir al escenario, ¿cómo te preparás? Ya. Bueno, yo trato de vocalizar todos los días, tenga presentaciones o grabaciones o no. Digamos que es como parte de mi rutina. Y esto es, no sé, entre 20 minutos a 30 minutos diarios, sin Ah, importar qué vaya a hacer en el día. Y cuando tengo un concierto, tengo una presentación importante, tengo una grabación, pues este tiempo se extiende hasta unos 45 minutos, a veces un poco más. A veces lo que hago es calentar varias veces en el día para estar como en el mejor momento de mi voz, que mi voz esté con toda su, digamos, caliente en toda su extensión. Ujú. claro, es importante eso, porque en frío te lastimarías, digamos, no podrías llegar a Sí, esas sí, notas tan altas, así sería es. un Y poquito... además, y digamos que para los cantantes la preparación viene un poco desde antes. Tienes que dormir bien. O sea, si es que yo tengo un concierto importante, la noche anterior sí o sí tengo que dormir bien. Y durante todo el día de la presentación tengo que hidratarme mucho. Entonces es como, los cantantes a veces tenemos esta fama como de divos o divas y andamos siempre con la bufanda y tomando estas cosas calientes y como haciendo muchas cosas o no hablando. Pero en verdad es que la voz es súper delicada y tú también como comunicadora, uno que siempre está usando la voz, te das cuenta de que se siente el desgaste cuando lo haces demasiado. Entonces, cuando hay algo Claro, importante, hay que cuidarse y reducir el estar con uso el de la voz. pañuelito usamos mucho pañuelito de seda, incluso Sí, para dormir, porque, bueno, la seda justamente te da ese calorcito. Después agua, no antes justo de cantar o de hablar, sino casi 2 horas antes, ¿no? Estar ahí tomando agua, en realidad todo el tiempo, porque eso te sí. hidrata y es por absorción, esto ya lo habíamos hablado. No hemos hablado Ujú, de un montón de cosas, Cecilia, pero sí. contame, ¿cómo hacemos para colocar la voz, que es el tema del día de hoy? Colocación de la voz. O sea, yo no Coloca. puedo, soy maestra de cantar después de haber entrenado. ¿Cómo voy colocando la voz? Incluso también pensado para el comunicador, el locutor, quien va a empezar un programa de radio, llega al estudio después de una jornada terrible y tiene que estar en condiciones. Sí. A ver, la colocación siento que es como el tema tal vez lo más importante para cantar, para hablar. Eh, es más fácil de entenderlo que como de
entenderlo físicamente me refiero, que como de explicarlo. Pero en resumen es usar correctamente tu sistema resonador para que tu voz se amplifique también de manera correcta. Y de esta manera evitas una tensión innecesaria en tu laringe. ¿Cómo se logra hacer esto? A mí me gusta pensar como en estas dos colocaciones. Digamos, hay una colocación incorrecta y hay una colocación correcta, ¿sí? Como no hay para dónde irse, ¿ya? Mm. Me gusta pensar en palabras con M, por ejemplo, como cuando uno dice esa es una buena manera de sentir como dónde la voz debería estar. Y Ajá. sube el tono, ¿no? Ujú, Exacto. Y Y se además, siente si te como tocas la aquí. nariz, sí, vibra. Exacto. Exacto. Ahí Vibra vibra. mucho. Las palabras con M. Mamá, mañana, mermelada, como todas estas, o no, sí, todas estas palabras con M, con N te Mm, ayudan a sentir dónde debería ir la voz. Muchas personas hablan como acá, como en la garganta, ¿no? Y hablan como aquí, porque hay una sensación de amplificación cuando hablamos aquí. Lo mismo pasa al cantar. Hay gente que canta como en esta otra colocación que se siente en la garganta. Una cosa es que vibre, porque el rato de hablar o de cantar igual va a vibrar aquí porque los pliegues vocales están aquí. Pero una claro, cosa sí, es sí. hacer resonar la voz ahí y la otra cosa es hacer resonar la voz acá en la máscara, lo que hablábamos la otra vez. Claro, Entonces, porque acá te lastimás. claro, es muy cansado cantar ahí o hablar ahí. Entonces hay gente también que habla mucho en el vocal fry, que habla mucho como aquí. No sé si has escuchado gente que habla como Sí, o aquí. también es más sensual la voz grave, la voz divina, Sí, pero puede con el ser. uso frecuente, cotidiano, puede lastimarte. Estás bajando mucho Sí, el tono. claro que sí, es Y, cansado. Y igual claro, hay lo que voces dices, ¿no? que naturalmente son muy graves y Ujú. habría que subirlas un poquito como para darle brillo a la luz, a la Ujú. voz, ¿no es cierto? Así es. Hay que, como gente que usamos la voz, tenemos que aprender a conocer nuestra voz, nuestras limitaciones, ¿no? Y parte de eso es lo que tú dices, de encontrar cuál es el rango cómodo para tu voz, ya sea para hablar o ya sea para cantar. Entonces, muchas veces usar un rango muy grave, si es que yo empezar a hablar como aquí abajo, porque quiero sonar un poco más sensual, más interesante, más mayor, ¿no es cierto? Más adulta, qué sé yo. Si hablo aquí 5 minutos me canso. Entonces tengo que levantar un poco y hablar un poco más arriba y un poco menos empujado el volumen. Entonces siempre usar los extremos de la voz es peligroso, porque es justamente eso, son extremos. Nunca queremos estar en el extremo de nada en la vida, entonces tampoco en la voz. Entonces encontrar como un punto donde tú estás cómoda hablando, cantando. Sí, a excepción que hagas personajes para doblaje, que en ese caso, acompañado de un fonoaudiólogo, por supuesto, te va a orientar para que no te lastimes, porque Uh -huh. dar un grito que pueda aparecer en una escena genera que, no sé, que te quedes difónico al día siguiente o en el mismo momento, Uh que se -huh. quiebre tu Sí, voz. sí, claro, lo Entonces, ideal sería tener como seguimiento profesional, ¿no? Sobre todo los actores, porque tienen que crear estos personajes a los que se les acompaña con la voz. Para los cantantes, tal vez esto es igual, tenemos que tener como una guía y un acompañamiento, pero digamos que tu voz es más o menos la misma, ¿no? Pero dentro de creación de personajes, tú puedes, no sé, ser una señora, ser un niño, ser un villano, tienes todos estos personajes en los que tú tienes que ir adecuando tu cuerpo y tu voz. Entonces ahí también, igual puede haber algún personaje, algún tipo de voz que no puedas hacer, que no dé tu rango vocal, uh-huh. puede Perdón, ocurrir. claro. Alguna voz o muy grave, por ejemplo, voz de niños o para caricaturas, que a veces las voces no dan para ese perfil, ¿no? Para hacerlas, porque te lastimás, porque simplemente es muy agudo, demasiado o demasiado grave. Uh-huh. Sí. Pero bueno, Hay que digamos tener, que hay que en tener. la parte de la actuación tampoco es que vas a vivir en esa voz. Digamos que tienes una temporada de presentaciones y pues se puede manejar eh, contrarrestando con
otras cosas, ¿no? Igual, ejercicio vocal, mucha hidratación, descanso, pero digamos que no te vas a quedar como hablando en esos tonos incómodos para siempre. Entonces, mientras tengas como eso claro y estés consciente, yo creo que se puede transitar en estos diferentes registros y en estas diferentes texturas vocales. Entonces, algunos de los ejercicios serían palabras con M, ¿no es Ujú. cierto? O directamente la M, y sostener arriba, ¿no? Ah, Generando sí, que acá vibre la máscara, la parte exacto. alta. Eso ya nos ubica, ¿no es cierto? Como para poder empezar a hablar en un tono medio alto. Hay Ujú. otras técnicas, ¿no es cierto? También tengo entendido Sí, que sí, que tienen que ver con, no sé si poner la mano y soplar, como para ir, digamos, subiendo el tono. Pero ok. algunas palabras, como esta que nos diste, ¿hay alguna otra estrategia para también ampliar el rango vocal? Sí, bueno, quiero Ujú. llegar un poco más alto. ¿Qué Ok. podemos hacer? Ya, a ver, entonces primero terminemos un poquito esto de la colocación, ¿no es cierto? Hablamos de estas palabras con M, ujú, mañana, ¿no es cierto? Sentir como esta vibración. Ahora, a mí me gusta, y solo una vez, sentir como las dos colocaciones, como la incorrecta y la correcta. Una vez en la vida solo para saber qué es lo que no tienes que hacer y la otra que es la correcta, la que sí tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, los cantantes lo que hacemos es y a mí me gusta explicarle a mis alumnos así, como una colocación incorrecta sería, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una M, son notas Ujú. que están afinadas. Ya, ahora, el sonido no es el mejor sonido, viste que es como un sonido como apretado, como forzado, incluso tiene un poco de Tenso. nasalidad, es como Ujú. estridente, es raro, ¿no? ¿Sí? Esa es la colocación Sí. incorrecta, es la que se siente como aquí. Si quieres puedes Mm. intentar. Sí. Ajá, Ah, vibra acá, exacto, de hecho. exacto, Además, mucho más duro, la voz va a salir mucho más dura sí, si habla así, ¿no? exacto, sí. Entonces, está Entonces bueno lo lo que que decís, porque hay queremos, que sentir el registro en tu cuerpo, la diferencia. ¿Y cómo sí, hacemos? entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitar el volumen, entonces vamos a olvidarnos de que el volumen sea súper fuerte, porque el volumen va a venir con otros ejercicios, va a venir con ejercicios de apoyo, entonces nos olvidamos del volumen, ya no queremos que sea como aquí, sino que vamos a pensar en estas palabras con M, ¿no? Como mamá o mañana, ¿sí? Entonces levanto la colocación de lo que está aquí, lo voy a llevar acá. Mm, sube. Ahí. Ajá, entonces se Mañana. siente que sube, ¿no? Es Mañana, como que, mañana. exacto, Claro, suena mañana, distinto. exacto. Si yo digo Mucho más mañana, cálido acá. mañana, Es una voz exacto, cortada. así es. Entonces se siente en dos Perfecto. lugares distintos, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es, Sí, ya hay que sea, subir. se puede cantar, ¿sí? Como ejercicios muy sencillos, como, como ese, o cambiando notas, o una canción cualquiera que tú sepas, para sentirlo aquí, ¿sí? O si no, estas palabras o frases con M, N, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, yo tenía aquí unas frases, Sí. me gusta merendar mermelada. Entonces, por ejemplo, ahí tienes muchas palabras con M que te van a ayudar a sentir como aquí. Mañana, mermelada, mamá, mujer, lo que sea que se te ocurra con M, para sentir aquí, en lugar de acá, como en la garganta, ¿sí? Ujú. Sí, Ajá. sí. Hay que Entonces, tener cuidado que no salga nasal tampoco. O sea, tiene que resonar exacto, a los laterales. exacto. Que no sea mamá, porque ahí Claro, estamos en esa es la cambio. nasalidad. Exacto, estamos haciendo una resonancia nasal que tampoco queremos. Entonces es un equilibrio, ¿no? Sentir una vibración aquí no es lo mismo que resonarlo demasiado adelante, ¿no? Como Perfecto. mamá, ¿no? Mamá. Claro. Digamos que es muy, la sensación es muy ligera y a mí me gusta sentir que es una voz ligera, es suave, sin pensar en volumen y además es cómoda y es fácil. Esas son como palabras claves, que sea cómodo y que sea Sí. fácil de Que fonar. estés cómodo, eso, que estés cómodo y además proyectar no es gritar tampoco. No Exacto, estamos hablando. exacto.
no es gritar. Entonces, la colocación, entonces tenemos este ejercicio que ya nos va a subir el tono. Exacto, Y sí. Y este ejercicio es muy bueno porque, como tú preguntabas un ratito, ejercicios para ampliar tu rango vocal. Ampliarlo con M o con N es bastante seguro para tu voz. Entonces, por ejemplo, quiero levantar mi registro agudo. Hago con ejercicios de una N, por ejemplo. Una NG, como la NG del inglés. ¿Sí? Entonces, sen, esta N. mm, Que también mantener la mandíbula como relajada ayuda a sentir el espacio. Entonces, entonces, como estas sirenas, ¿no es cierto? sí, Estos glisandos me ayudan a transitar por toda la amplitud de mi registro de una manera segura. Porque si yo hago con una digamos que es demasiado sonido descontrolado. Si yo le hago como más controlado este sonido, más chiquito, puedo subir y bajar con un poco más de seguridad. Es un poco más seguro para tus pliegues vocales. perfecto. Entonces, la consonante, ¿cuál sería? Es una La N, la NG. G, NG. NG. Es una O NG. sea, Como sing o dancing. sen, Ajá. Es como dancing, esta ahí N está, al final de las palabras. dancing. Sí, perfecto. Ujú. Y eso te relaja también la boca, ¿no? Todo el maxilar Sí, inferior. exacto. Relaja tu mandíbula, te da espacio y te ayuda a llegar a notas agudas y graves con bastante seguridad. ¿Y esto cuántas veces podríamos hacerlo? O sea, como para el Esto, no sé, entrenamiento, unas esta dos, dos, tres veces cada una de las sirenas, lado. como Dos o igual, muy tres veces, lentito. Sí, como podría ser incluso antes de empezar no sé cómo es tu calentamiento regular. Entonces puedes empezar con eso y luego haces tu calentamiento regular. Yo la verdad no sé cómo son los calentamientos de los comunicadores, los locutores, son seguramente son un poco distintos de las cosas que hacemos los cantantes. Entonces, por sí, ahí, no pero sé. lo que estamos tomando acá del canto, justamente los glisados, son buenísimos porque eso también puede formar parte de un entrenamiento. Lo que le aporta el canto a la voz, a las cuerdas vocales, es, como decís vos, esa agilidad, la ligereza y también el dominio, el conocerte. Una vez que Sí, te conoces y sabes hasta dónde llegás, cuán alto exacto. subís, cuánto bajás, tenés que encontrar la posición, como decíamos, la colocación cómoda. Ajá. Esto es importante, se trabaja mucho en primer año de la carrera de locución, ya empezar a colocar la voz, empezar a descubrir, primero es un autoconocimiento hasta que llegas, por supuesto, a entrenarte en esto y se transforma en algo natural, estar en tu tono. Muchas veces nos escuchamos y no nos gustamos justamente porque tal vez no estemos en el tono correcto. Igual hay una diferencia entre la proyección, cómo uno se escucha y cómo uno se graba. Hay que grabarse. Sí, sí, Es sí, muy sí, importante. siempre. Siempre. Y es incómodo, es feo grabarse, es feo escucharse. Pero mientras más te grabas y más te escuchas, Sí, es más te feo. acostumbras a cómo suenas y además empiezas también a aceptarte como suenas y a querer tu voz. Entonces eso creo que es una Qué bien cosa bien eso. importante, aprender a quererse. Sí, sí, que no es estar tampoco fascinado, como esa voz tiene que ser versátil, claro, tiene que ser versátil, o sea, alguien tiene que ser capaz de dirigirla, o Ujú. nosotros autodirigirla, o un director, o Así es. alguien que te proponga un trabajo. Entonces, tiene que ser una voz versátil, y por lo tanto te tiene que gustar, por supuesto, y, y conocerla como para poder Claro, responder a esa solicitud de modo exacto. inmediato. Cuanto más conoces, más rápido respondes a lo que te están pidiendo. Eso se trabaja Sí. mucho en locución comercial, por ejemplo. Ok. Y en canto, bueno, no sé, tendrás tu profesor de canto o vos misma y te prepararás con el pianista, no sé. Ujú, Eso también es ujú. todo un trabajo de coordinación, ¿no? Sí, así es, así es. Y eso que dices de Ujú. conocerse es tan importante porque es como conocer las tallas, ¿no es cierto? Cuando tú te vas a comprar ropa, sabes exactamente cuál es tu talla de blusa, cuál es tu talla de pantalón, cuál es tu talla de zapatos, sabes todo porque te conoces, entonces sabes qué comprar, porque si no, te compras cualquier cosa y gastas plata y pues no sirve, ¿no? Pasa lo mismo con la voz. Cuando tú conoces tus límites, conoces
hasta dónde puedes llegar, cuáles son las cosas que puedes hacer, cuáles son las cosas que no puedes hacer, tú puedes encontrar tu mejor versión de tu voz y hacer con eso, pues, lo que tú quieras, ¿no? Dentro de tus limitaciones. Claro, te da una fortaleza el conocimiento. Entonces, Totalmente. me encanta, este aporte es muy importante. Y háblame ahora un poco acerca del apoyo, del diafragma. ¿Cómo funciona en este caso? Ya. Agradezco a todos Bueno, los que se van sumando, hay mucha gente hoy, gracias. Pueden hacer sí, preguntas, cosas sí, que por no se me favor, si ocurren a tienen mí, pero preguntas, para interactuar. Sí, sí, si tienen preguntas, estamos abiertas a contestarlas, así que láncense a hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, recién tú hablamos seguramente, del cuidado de nuestro instrumento, el cuidado de nuestro instrumento y la colocación. Y ahora ujú, vamos a hablar del diafragma. ajá. Bueno, tú seguramente como comunicadora, locutora, debes trabajar ya tu diafragma, seguramente ya sabes cómo hacerlo, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, la gente que no sabe, lo que llamamos el apoyo de diafragma es más un apoyo de respiración, es un apoyo de aire. Entonces, lo que estamos tratando de hacer Ujú. es tener un control de cómo sale el aire. Creo que hablamos un poco de esto la vez pasada también. Hay que tener control de Sí. cómo entra el aire y también control de cómo sale el aire. Entonces me gusta también pensar en el globo. ¿Te acuerdas que hablamos de un globo la otra vez, del globo en el vaso? Ahora tengo otra imagen de igual un globo. Entonces llenas tu globo, ¿no es cierto?, de aire, ¿sí? Si es que tú lo sueltas, ¿sí? Se desinfla y sale volando por todo el cuarto. Vuelves a inflar el mismo globo y empiezas como a soltarlo de a poco. Se va desinflando lentamente. Entonces, eso es Lentamente. lo que queremos hacer, que el aire no Mm, salga de golpe, sino que salga controladamente. Eso hace que tu expiración sea más lenta. Si tu expiración es más lenta, puedes lograr hacer frases más largas. Entonces te da control una vez más. Entonces, ¿cómo hacemos esto del control del aire de salida? A través de los músculos del abdomen, ¿sí? Entonces, los ujú, músculos del abdomen, incluso los músculos intercostales, los mismos que hablábamos la otra vez en las respiraciones. Entonces, si es que tú sí. amplías tu cuerpo, ¿no es cierto? Amplías los espacios entre tus costillas, ¿no es cierto? Esos músculos intercostales y activas tus músculos abdominales, tienes más control de salida de aire. O sea, el diafragma, al estar todo esto expandido, el diafragma no se va a levantar, sino que se va a quedar abajo y se va a levantar poco a poco a medida que el aire va saliendo. Entonces, ese es el apoyo llamado de diafragma, pero que en realidad es como a través de la respiración, a través del aire. ¿Sí? Entonces, La ahí imagen es muy buena, dosificamos. esto de dosificar el aire. En el Exacto. caso de la lectura, bueno, en el cantante, evidentemente, para poder interpretar y estar horas cantando, hay que manejar muy bien el aire, por supuesto. Y en el caso del comunicador, el locutor, que se escuche desde la primera palabra hasta la última. Toda la Mm, última consonante también se tiene que escuchar. Y a veces hay comas que hoy nos piden una voz natural, que las podemos omitir y tenemos que llegar hasta el final del texto porque no vivimos haciendo pausas cuando hablamos, a veces sí, a ujú. veces no. Lo que le da naturalidad es esto de ir hablando, hablando, hablando durante un tiempo hasta un punto, pero justamente sostener el aire y que llegues tranquilo y que te sobre aire en lo posible. Ejercicios para sostener el aire con números, con letras, contando, entre inhalación y exhalación. ¿Hay de esos ejercicios? Hay miles de ejercicios. Tú debes también conocer Sí, muchísimos, muchísimos. sí. A mí Mira, los que me uno. gustan Decime hacer uno que resulte. ujú. El que me gusta como Sí, ya me escuchas. perdí a Viviana. Ahí Nos estás. perdimos. Hola. Hola de nuevo. Bueno, contame un Ya. ejercicio. Esto de internet es así. A Hay ver, mucha a mí el gente que en la red. sí. A mí el que me Un gusta como ejercicio. cantante, dime, dime. Un ejercicio. Dale. Un ejercicio, ya.
Bueno, hay muchísimos. El que me gusta y es que el que todos los cantantes hacemos es este. El vibración, son vibración de labios, le llaman lip trills en inglés. Bien. Y esto se puede hacer en cualquier momento. Lo chévere de este ejercicio es que lo puedes hacer mientras manejas, mientras cocinas, mientras lo que sea, y estás simplemente Ujú. haciendo eso. Inicialmente puede ser sin sonido, solo como la vibración. Porque para que haya esa vibración, tiene que haber, Buen apoyo. tiene que haber el apoyo este, ¿no es cierto?, a través de tus músculos abdominales. Si es que tú no estás, no quiero decir tensionando los músculos, más bien dicho es como activando tus músculos. Si es que no hay esta activación muscular, simplemente no sale. Si yo no tengo el apoyo Claro. de aire, no sale, ¿no es cierto? Entonces, pensando otra vez en lo que hablamos de la respiración, ¿no? Como esto de aquí, como todo esto tiene que estar fuerte. Entonces, cuando tú haces el ejercicio es como que tus músculos abdominales se activan. Es como cuando uno hace abdominales, ¿no es cierto? Cuando haces abdominales hay una pequeña tensión. Entonces, es esa tensión la que tiene que existir cuando tú haces este ejercicio. ¿Sí? Un grado Ahora, más sí, complejo puede ser haciendo este movimiento hacia adelante y hacia atrás, sentado en una silla y sostener sí, justamente. sí, Suenan como bien, pequeños claro. impulsos, ¿no? Que vamos dando desde el centro, desde el abdomen. Es como Ujú, ese es otro exacto, ejercicio, no me exacto. acuerdo cómo era la ST, o sea, Ajá, tomás aire y haces 20, empecemos poquito, 5, 10, 15, nosotros con 20 porque sí, no queremos que nadie ni se hiperventile ni le pase nada, pero claro. es un movimiento, la TS, que hace Ajá, que tu abdomen haga este impulso y estás como exacto. presionando. Y ahí estás limitadísimo, no sale más aire del que tiene que salir. Es una técnica vocal esta para canto. Esto lo aprendí en canto. Sí, sí, sí. Es muy Ese bueno. ejercicio es muy bueno. Entonces tienes el, tienes el, ¿sí? Tienes todo esto. Tienes una F también. Como que todos estos hacen que es como la válvula del globo que hablábamos. Estas Limitan. consonantes, ajá, limitan que la salida del aire sea demasiado de golpe. Entonces te ayuda a Pero tener control. claro, el objetivo es el control, que Total. vos aprendas a controlarlo, porque no vas a estar ni haciendo ni, se supone Exacto. que cuando vas a hablar naturalmente. Acá nos hacen una consulta, no veo el nombre de la persona, no sé si vos lo ves, que da conferencias y a veces muchas horas y se pone ronco. Dice, después de hablar una hora, ¿qué me recomiendan hacer cuando va perdiendo la voz? O sea, pues, tiene esa ronquera, esa gravedad, ¿no? En la voz Ya. que hasta debe ser una sensación fea. Sí, bueno, ahí lo primero que te diría es poner atención a cómo estás colocando tu voz. Entonces, lo que puedes hacer es grabarte y escuchar cómo estás hablando. A veces tendemos a hablar demasiado fuerte, ¿no? O tendemos a gritar. Entonces, si es que tienes que hablar periodos largos de tiempo, si es que pudieras tener un micrófono, eso te va a ayudar. Para no hablar demasiado fuerte y estar pendiente de que te escuchen todo, eso es muy cansado, es agotador para la voz. Entonces, puede ser que te grabes, además tener un micrófono, chequear que tu colocación sea correcta, que no estés hablando como acá, como en la garganta, sino que estés hablando, ¿no es cierto? Lo que hablamos un ratito, ¿no? Que estés hablando un poco más arriba en tu colocación, que sea cómodo, que sea fácil, fluido, ¿sí? Y bueno, lo ideal sería que no lleguemos al punto de estar roncos, ¿sí? También es un poco aprender a escuchar tu cuerpo. Entonces, el cuerpo nos da señales de que empieza a haber este cansancio vocal, esta fatiga vocal. Solo que hay que estar un poco más atentos de esas señales antes de llegar a la disfonía. ¿Sí? Porque ya llegaste a ¿Cuáles estar pueden ser disfónico, dime. estas señales? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, dolor de garganta podría ser una, Sí, ajá, entonces por ahí te empieza, tensión, te pica o te da ganas de picazón. toser, te aclaras mucho La la garganta sucia se garganta. dice, claro. Sí, entonces todas esas son señales, ¿no? Por ahí te picó y dices, uy, no hice algo raro. Entonces todas estas cositas son señales de
me estoy cansando. Entonces, ahí revisar, ok, ¿qué estoy haciendo? Tal vez me falta tomar más agua, tal vez me falta levantar un poco la colocación, tal vez estoy gritando, tal vez necesito el micrófono, ¿no? Como aprender a ver cuáles son las cosas que te están sucediendo y ver cómo las resuelves, ¿sí? Pero bueno, una vez que la voz ya está cansada, les voy a dar unos ejercicios después de terminar con esto del apoyo. Es una rutina cortita, pero que a mí me ha ayudado mucho. Puede ayudar una vez que ya te cansaste, o sea, pasaste ese límite que no querías pasar y ya te cansaste, te quedaste disfónico, ok, hay, digamos, ejercicios que podemos hacer para aliviar un poco ese cansancio. Ah, perfecto. Sí, y me vas a decir algo más del diafragma. ¿Algún otro Ya. ejercicio? Ujú. Entonces, para todos estos ejercicios del diafragma, ¿cierto? Hablamos de los lip trills, tú hablaste del tss, hablamos del sh, del f, ¿no es cierto? Todas estas consonantes fricativas ayudan a el control y la dosificación del aire. Con cualquiera de estas consonantes podemos hacer diferentes variantes. Entonces, podemos hacer inhalar sin tiempo, solo una gran inhalación y tratar de soltar en la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es uno. Entonces, digamos, yo inhalo y exhalo durante el tiempo que me dé el Hasta aire. donde dé, claro, Lo que, sin ese es exagerar. uno. Ajá, y pensando en que haya como esta contracción abdominal. Se siente como aquí, es como que Sí, se va tenemos que hacia sentir la arriba. contracción. Tenemos que Sentir la sentir la contracción. contracción Exacto, y porque ahí lo que tiene, registrarla para hacerlo exacto, después, natural. exacto, porque la contracción abdominal es la que tiene que hacer el trabajo, no tiene que suceder acá, todo es abdomen, ¿ya? Bien. Ese es uno. La otra es como tener un registro del tiempo, entonces puede ser lo que tú decías, ¿no? Como inhalar y exhalar en, no sé, 4 tiempos, 6 tiempos, 8, 10, los que sean, ¿no? Entonces, inhalas y voy a hacerlo en 4. Entonces ahora, cuando tienes tiempos cortitos, también lo interesante es, tengo que hacer durar el aire para ese tiempo. Entonces tengo que sacar un poco más rápido. ¿Sí? Entonces también aprendes a controlar la rapidez de la expiración. Ah, Entonces qué lo hago más bien. rápido, lo hago más lento. ¿Sí? Entonces como estos dos extremos pueden servir para controlar. ¿Sí? La otra es lo que tú decías, que puede ser como impulsos, ¿no? El del pulso es interesante porque lo que hace son contracciones chiquitas donde se aprecia clarísimo, ¿no? La contracción abdominal, el trabajo abdominal, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí, es un permanente. sí, se siente este movimiento, ¿no es cierto? Es clarísimo cuando haces el, ¿sí? Claro, Entonces, es eso un, es es un la como entrenamiento. estimulación. Sí, una estimulación, un entrenamiento. Ujú. ¿Cierto? Entonces, todos estos son, digamos, sin un sonido, ¿no? Son solo consonantes que no logras tener un sonido. Pero también se puede hacer con sonido. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer sh, hacemos sh, ¿sí? Entonces ahí ya podemos empezar a fonar. Entonces, mismo ejercicio, inhalas o sí, es como, son los mismos ejercicios, pero ahora digamos puede ser una nota, la nota en la que tú hablas, una nota en el piano, cualquier cosa, pero para sentir también ahora ya con sonido, ¿sí? Ya no es solo el movimiento y la contracción abdominal, sino que a esa contracción abdominal le acompaña un sonido. Claro, es gradual el ejercicio, Sí, de modo tal que sí, después ya vas a poder hablar o cantar cuando le incorporás esto que decís vos de fonar, no solamente el manejo del aire, sino también controlado con la voz. así es, Es muy bueno, así es es. muy bueno. Me encanta estos ejercicios que estamos haciendo, son bien prácticos a todos los que
quieran sumarse. Yo no veo si hay más preguntas, no sé si no quiero tocar mucho, acá hay más gente que se va sumando, gracias a Me todos. pareció ver una Hermosa, pregunta, dice, pero dicen cosas. A ver, sí, fíjate vos porque me parece, quiero, a ver. dice, mi Ceci hermosa, te quiero mucho, muy interesante lo del globo como una analogía de apoyo con el diafragma. Sí, las Sí, imágenes visuales son súper importantes. No sé si ves algo más abajo. Bueno, a Federico, ver. todos los que están sumados acá, genial, muchas gracias. Bueno, Creo que estamos con sigamos las preguntas. hablando. Sigamos, sí, ¿viste otra más? No, ¿no? No, Ejercicios para la voz cansada. Primero, ok. ya hablamos de los síntomas. Ujú. El dolor de cabeza puede ser también, a veces estamos Sí, afiebrados, sí. picazón, Ajá. tensión, Ujú. y Ganas tenemos de que seguir toser. adelante, porque sí, nos espera una jornada, todavía no terminamos y tenemos la voz cansada, o amanecemos ya con la voz cansada. Pasa que uno, ¿cuánto tiempo tardamos en reponernos? Pues nos levantamos y la voz a veces está ronca, está mal, hasta que tomás agua, que tengo mi botellita, siempre tu botella de agua, a la mañana, la mesa de luz, ya está, es mi compañera, digo yo. Vos Sí, sabés sí, sí. que es muy importante, y decís, pero me recuperaré, y por ahí a las 2 horas se produce el milagro. ¿Cómo ocurrió Sí, esto? Qué increíble, ¿no? sí, 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 sí. Creo que tiene que ver con la con cuán cansada estás, o sea, cuánto abusaste de la voz, o sea, porque el hecho de que estés ronco o ronca quiere decir que hubo un abuso vocal o un mal uso vocal también, ¿sí? Em, sí se regenera, lo bueno es que como son tejidos, los pliegues vocales son tejidos, sí se regeneran, pero va a depender de la gravedad de la lesión vocal. Entonces, lo mismo que cuando uno se lesiona un músculo, ¿no es cierto? Se te desgarra un músculo, no sé, o estiraste demasiado, o incluso cuando uno hace ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, estás haciendo, se están destruyendo los músculos para volverse a construir, ¿no es cierto?, de otra manera. Entonces hay un desgaste. Entonces vas al gimnasio, ¿no es cierto? Hiciste, no sé, fue día de piernas y al otro día no puedes ni caminar, ¿sí? Eso es Claro. como eso, no sé, unos 3 días de ese dolor que no puedes sentarte, no puedes caminar, horrible. Lo Sí, los mismo abusos, pasa, como sí, dejar de hacer actividad y de exacto. repente ir y tomar una clase completa de gimnasia, que pasen 3, 4 días y recién otra, y eso hace que obviamente sientas dolor en el cuerpo, y por eso el entrenamiento debe ser todos los días, la Así ingesta de es, agua lo así es. mismo, y después, bueno, algunos cuidados, como, viste que a veces uno dice, ay, sí, me parece que hoy exageré y mañana voy a tener tenés la sensación que mañana vas a amanecer con algún problema. Tu tecito de Sí. jengibre y limón, miel, siempre por ahí. Y lo Ujú, mismo, dejar pasar un tiempo. Cuando descansamos, esto sí. se relaja. Ujú. Entonces, para volver a locutar o cantar, necesitas 2 horas mínimo, Y como te digo, mínimo. depende de cuánto abuso hubo. Entonces hay veces que el cansancio, mira, yo tuve fatiga vocal como 6 años, años enteros, porque digamos que no logré escuchar a mi cuerpo y como que abusé de mi voz y la seguí usando y la seguí usando hasta que hubo un momento en que esta fatiga se volvió crónica. Entonces no importaba cuánto yo descanse sin hablar, sin cantar, mi voz siempre estaba cansada. Entonces depende de cuánto tiempo hubo el abuso, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo hubo el abuso vocal? Entonces, hay veces que, no sé, me voy a una fiesta y grité y canté toda la noche, ¿no es cierto? Al otro día estoy disfónica. Pues eso, digamos que se va a demorar menos en recuperarse. Yo le daría como ese día de descanso, al siguiente día pues ya va a estar bien, ¿sí? ¿Descanso qué es? No hablar. Entonces, ajá, entonces descanso vocal significa no hablar a menos que sea necesario, hidratarte mucho y hacer estos ejercicios que te voy a dar en un ratito. Entonces, porque son ejercicios que te ayudan a, lo que decíamos, ¿no? Relajar tus pliegues vocales. No es que tienes que dejar de usar completamente la voz, porque eso es casi imposible, sobre todo gente como nosotros que vivimos de nuestra voz. No puedes dejar de hablar, ¿no? Entonces es Pero tenés que aprender a cuidar manejar tu... tu voz. Claro. Ujú. Muchas veces también escuchamos por demás mensajes o grabamos,
mensajes en el celular, por ejemplo, ¿no? Tratar de escribir un poco más, de evitar, Ex- ¿no? Que sea algo corto. Nos cuesta muchísimo, a mí primera, Sí, nos cuesta sí, muchísimo. sí, Pero claro que sí. se llama ahorrar, ahorrar voz. Completamente. Hay que Sí, hacer tenemos que ser un ahorro. inteligentes con nuestra voz. Sí, 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 sí. Es como, sobre todo, como usamos todo el tiempo la voz, no es como en otro instrumento, ¿no es cierto? El piano, solo tocas el piano y aunque estés enfermo, aunque estés con gripe, aunque estés con lo que sea, tú puedes tocar. La voz no, la voz no, la voz eres tú y además de que tienes el concierto, también tienes el ensayo y también tienes la reunión familiar y también tienes la grabación y siempre estamos hablando y además somos humanos y la comunicación es muy importante para nosotros, entonces nos cuesta mucho no hablar, ¿no? Entonces, mandar el mensaje escrito en lugar del hablado, esa es una buena manera de ahorrar tu voz, ¿no es cierto? O en lugar de gritarle al otro lado de la sala como, oye, Vivi, sino que me acerco y te digo, hola, Vivi, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Entonces, como también aprender a encontrar estos momentos de ahorro de tu voz, ¿no? Ensayos, por ejemplo, para los cantantes, muchas veces ensayamos sin micrófono porque no tenemos los equipos, pues eso es algo que te va a afectar. Entonces, siempre tener un buen micrófono, una buena amplificación. Si es que la banda tiene que dar, no sé, algunas vueltas al tema, prescindiendo de la voz, mejor, mejor. Y que tú cantes solo las veces que son absolutamente necesarias. O también, no sé, en la locución, cuando tienes que hacer una grabación, en lugar de hacer muchas repeticiones, probando cosas, no sé, tal vez hazlo en tu cabeza varias veces, prueba diferentes cosas igual mentalmente y después inténtalo ya como en el micrófono. Entonces, como más ser Sí, más sí, inteligentes con la voz. claro. Y esto tiene que ir nuevamente al punto de inicio del autoconocimiento, porque esa repetición Exacto, mental se te viene a la memoria justamente la grabación, tu exacto, propia exacto. escucha. Sí, Bueno, sí quiero que nos des los ejercicios. Vamos a los ya, ejercicios, que no se nos vamos vaya a el los tiempo. ejercicios. Ya, entonces los ejercicios que les voy a dar son, no sé si habrás escuchado sobre estos ejercicios de tracto vocal semiocluido, No, a ver, ¿no? Ya. mostrar. Yo descubrí esto justamente por lo que te contaba. Yo tenía esta fatiga crónica, pasé mal mucho tiempo y tengo una amiga que es una increíble vocal coach y ella me enseñó estos ejercicios porque yo ya, te juro, no sabía qué hacer y estaba siempre cansada y agotada y me dolía y ya, terrible. Estos ejercicios lo que hacen es un alargamiento artificial de tu tracto vocal, ¿sí? Y esto se hace a través de sorbetes. Entonces, no sé, el Ajá. sorbete del café o un sorbete exacto, exacto, perfecto, qué bueno, y tenemos dos tamaños diferentes. Yo tengo este que es más delgadito y tú tienes uno que es más grueso. Estos son Entonces, de con esto, plástico, ¿verdad? perfecto, De plástico duro. ecológico. Claro, digamos. Sí, dura Sí, más, ahora dura ya más. están prohibidos, ¿eh? Ojo con Sí. esto. Ya con ese te quedas para toda la vida, entonces. Claro. Si no los de papel, pero bueno, duran poco. Sí. Entonces, Entonces, con estos ejercicios del sorbete, lo que estamos haciendo es cambiar el patrón vibratorio de los pliegues vocales. Eso significa que estamos haciendo que la producción vocal sea más económica y que minimicen el esfuerzo muscular, laringio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos que hablar mucho tiempo, muchas horas, esto ayuda a que aprendamos a afonar de una manera más económica y es decir, más resonante también. Entonces, no necesitas hacer tanto esfuerzo, sino que ya lo haces más eficiente, ¿sí? muy bien. Entonces, ejercicios de tracto vocal semiocluido. Entonces, pueden ser sorbetes. El tamaño del sorbete te va a dar la diferente presión. Entonces, este sorbete más chiquito tiene mayor presión. Ese sorbete que tienes tú, que es un poquito más ancho, ese tiene Más ancho. menor presión. Ajá, entonces con ese es más fácil, con este es un poco más difícil porque o sea, tienes que sacar mucho aire por un hueco más chiquito, ¿sí? Pero digamos que igual sirve, depende Sirve. de qué es lo que tú necesitas. Si estás extremadamente cansado, este más chiquito va a ser Más mejor. chiquito. Muy bien. Entonces, también el otro que hicimos, ese también es un tipo de ejercicio de tracto vocal semiocluido. Entonces, también te sirve para
aliviar un poco la voz cansada. aliviar. Ajá. También tenemos de estos con una R, ¿sí? También extracto vocal semiocluido. Tenemos las vocales, perdón, las consonantes, las que vimos igual hace un ratito, está V, ¿no es cierto? O la V larga. Todo esto que hace como, hay un impedimento de que el aire salga muy de golpe. Todas estas consonantes que hacen eso son estos ejercicios de tracto vocal semiocluido. Estamos haciendo que el aire salga de una manera más controlada, ¿sí? Perfecto. Entonces, con este sorbetito, ¿no es cierto? Puede ser ese tamaño, más grande, más chiquito. Incluso hay unos tubitos como de suero. Esto puedes comprarte en una farmacia. También se lo puede hacer en agua. Entonces lo pones en un vasito de Ah. agua y soplas. Entonces también dependiendo de... Hay Soplas muchísimos. y haces burbujas. Haces burbujas. ¿Y eso qué hace? Es lo mismo. Lo que estamos haciendo es control del aire de salida. ¿Sí? Acá sale mucho más. Tengo que tener cuidado. Tiene que ser más chiquitito. Claro, sí, Exacto. sí. Si no, salpicás Entonces, todo. Y entonces, eso hace entonces, que te relaje. entonces, esto hace, ajá, te ayuda a relajar, ¿no es cierto? Te ayuda a relajar porque no hay demasiada presión subglótica, ¿sí? Ajá. Y como cambia tu patrón vibratorio de tus pliegues vocales, pues hace que tu fonación sea más eficiente. Entonces, que no necesites sacar demasiado volumen, sino que con esto, pues, tu producción vocal eh, es más eficiente y tiene más volumen sin ser demasiado fuerte para tus pliegues. No sé si se Ah, entiende. sí, 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 perfecto. Ya. Sí, sí. ¿Y esto cuánto tiempo lo tenemos que hacer? Ok, entonces vamos ¿O a la cuántas rutina. veces? Ajá, les voy a dar como una Dale. rutina chiquita de, no sé, esto puede ser antes, si ya sabes que vas a hablar mucho tiempo en ese día, lo puedes hacer antes y lo puedes hacer después. Entonces, lo hiciste antes, tuviste tu conferencia y al final de la conferencia vuelves a hacer. Entonces, vamos a hacer 3 minutos cada uno. Entonces, les voy a solo mostrar cortito cada uno, pero Sí, porque no son quiero que se me tres corte. distintos. Queda No poquito. creo que les guste verme soplar el sorbete 3 minutos. Pero entonces vamos a No, pero hacer vamos a tres. pautarlo. Tres Exacto. ejercicios. Son tres ejercicios que Uno, es parte de la misma rutina para tu voz cansada. Entonces, el primero, rutina. una nota sostenida que puede ser tu nota de hablar. ¿Cómo sabes cuál es tu nota de hablar? Puedes contar, no sé, del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. 7, 8. Entonces siento que esa es mi nota de hablar. Sí, entonces esa va a ser mi nota. Entonces con el sorbete voy a como fonar con esa nota. 3 minutos. Sin sonido, sin. Con sonido, con Ah, sonido. Con ok. esa nota que encontraste del habla. Ah. Exacto, exacto. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando hacemos este ejercicio son varias cosas. Que sea fácil, que sea Y sostenido, cómodo, ¿no? que sea sostenido, que haya sensación de vibración, Ujú. que no haya demasiado descenso laringio, o sea, que la laringe esté neutra. Bien, podemos hacerlo así. Y ahí nos damos cuenta que suena acá. No está Exacto. vibrando tanto acá, sino más acá. Ujú. Perfecto. Entonces te pones un cronómetro, 3 minutos, esa nota. Ese es el primer Número paso. dos. Segundo paso. Número dos. Vamos a Yo te hacer, apuro, porque no quiero que se corte. ya, sí lo logramos, sí lo logramos. El segundo Sí, paso, ¿te acuerdas las sirenas que hicimos hace un rato, ¿no es cierto? sí. Sí, vamos a hacer lo mismo, pero aquí. Entonces, Con la U también. ajá, exacto, pero sí, La puede ser. hacemos fonando. Ajá. Si es que no tienes el sorbete, lo puedes hacer con una B. Ah.
hay que escuchar. Ujú. ¿Sí? Es como una curva. Como una curva. Ajá. Subes y bajas, como una sirena. Es subir y bajar. Es una sirena. Perfecto. ¿Sí? Eso, Otros 3 minutos. 3 minutos más. 3 minutos más. Te pones el cronómetro y tus sirenas. Y el último, la tercera parte, vamos a pensar como espirales. Entonces vamos a ir como subiendo las notas y también hablamos un poco como de intensidad. Entonces es como... A ver, te escucho. Ah, ese no lo he hecho nunca. Genial. Ay, Perfecto, ¿y esto perfecto. qué hace? Ay, se siente como que sube, te Sí, sube el tono y también además esto. hay un poco de apoyo del abdomen. No sé si te diste cuenta al rato que haces, Sí, aumentas la intensidad, ¿no es cierto? Tiene que haber el apoyo abdominal, el apoyo respiratorio. ¿Sí? Entonces esos son genial. 3 minutos más. Son 9 minutos, 9 minutos en total. Entonces son, digamos, 10 minutos antes de tu conferencia, 10 minutos después de tu conferencia. Así, Te resuelta la aseguro, vida. sí, te Sí, aseguro que cambia. no vas a estar cansado. Obviamente hay que Y hacerlos regularmente, no es que una vez claro, ya te curaste, se lo te que acabó decíamos la antes, fatiga. Sí, entrenar y sobre todo para formatos de lectura largos o cuando querés también estar tranquilo y cómodo con tu voz cuando vas a cantar. así Bueno, es. mira, ya se nos acaba el tiempo, pero quiero que completemos 2 posturas para el comunicador, 1 o 2 posturas Ujú. de yoga que nos habías prometido, que nos había quedado Sí, ahí. sí, Dale, metele así, nos quedamos con la info, que nos queda grabado el perfecto, vivo. Dos perfecto. posturas cortitas, Ya, entonces estas ya son dos tres posturas minutos. súper fáciles y muy importantes para cantantes, comunicadores, oradores, es más, para cualquier persona esto va a ser, se va a sentir rico en el cuerpo, se va a sentir rico en el cuerpo. Entonces, yo ahorita estoy sentada en el mat, creo que no se ve, pero bueno, puedes estar sentada cruzada las piernas. Sí, Voy a ver si lo muevo un poquito. Ya, estoy ahí, ¿sí? Cruzada las piernas en una postura cómoda, espalda recta, ¿sí? Y la primera es, vas a llevar tu mano, esta es mi mano izquierda, al muslo derecho, la rodilla derecha, y voy a hacer un giro. Y voy a mirar también al lado derecho. hacia allá, ok. Entonces aquí se va a sentir como, primero es un estiramiento de la columna, ¿sí? También va a haber un poco de masaje abdominal a tus órganos abdominales. Y además estimula como todo tu tronco para la respiración. ¿Te acuerdas lo que hablábamos la otra vez de las 3 respiraciones? ¿Sí? Esto te ayuda a Sí, sentir muy bueno. claramente como tus espacios intercostales, tu espacio abdominal. Entonces es muy bueno para la columna, muy bueno para ampliar tu respiración. Entonces ahí te puedes quedar igual el tiempo que tú quieras, no sé, pues si quieres te tomas el tiempo, no sé, 1 minuto, 2 minutos, y luego haces lo mismo en el otro lado. Del otro lado. Bien. Ajá, son como unas torsiones. ¿Sí? Es Ese es muy el primero. relajante, es lindo. Uh-huh. Y el Además es muy segundo, rico. Nosotros que pasamos sentados mucho tiempo ahora hay que con el tomarse el tiempo. teletrabajo, sí, con el teletrabajo pasas mucho tiempo sentado. Esto es muy Sí. rico para la espalda, para relajar la espalda. ¿Sí? Ese es el uno. Y el otro, en la misma postura, sentado, vas a llevar tu brazo derecho sobre el izquierdo. Ah, ¿Sí? Voy a poner más sí, sí, atrás. sí. Y vas a tratar de levantar los codos un poquito. Ah, ¿y ese ¿Sí? qué hace ese ejercicio? ¿Qué beneficios nos trae? La Esto es espalda para también. la espalda alta. Ah, Es estiramiento ah, de la espalda alta. Generalmente no qué sentimos lindo mucho la espalda eso. alta cuando respiramos, pero cuando haces esto vas a sentir claramente que cuando respiras se expande. Entonces es muy buena para expandir la respiración también. Es buena para liberar tensiones de la espalda alta. Entonces aquí igual, unos 1 minuto, 2 minutos, lo que tú quieras. Igual, espalda recta. Y luego cambias la posición de los brazos. Ah, es hermosa esa postura. Me encanta. ¿Sí? Mira, Esas son Ceci, las, te tengo esas que son las despedir. posturas.
Te agradezco tanto, tanto. Creo que Ay, aprendimos hoy un montón. Me encantan estas clases, prácticamente son clases de ejercicios. Nos diste tips para todo, para entrenar, para relajar la voz, para la postura corporal, que el cuerpo acompañe, tomar conciencia de la respiración con el yoga y el canto. Y te agradezco mucho que nos cuentes también tu experiencia, que es esto de cuando uno realmente